Eres nuestra fortaleza. Eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Y te anhelamos, amado Dios. Te anhelamos. Hacia el cielo, necesito ante ti hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas todo mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Levantamos sus manos y adoramos. Levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti hoy, mi Señor, Dilo allí. para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi
el versículo 42. Hechos 2, 42. ¿Ya lo tienen? Bien, hacer pie si ya lo tienen. Amén. Dice así la palabra del Señor, leemos juntos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra vez. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Bueno, la semana pasada terminamos la serie de cartas a la iglesia. Y bueno, también juntamente con las enseñanzas de las cartas a la iglesia, terminamos nuestra guía para el año 2026 y yo creo que para toda la vida. Y quiero recordarles esa guía, esa lista. Y como usted ya se la sabe de memoria, quiero que me ayude recordando la primera guía. No te descuides en primera hora. La segunda. La tercera. 4. 5. 6. 7. Yo le iba a dar un premio al que supiera de 7. La número 7 es: nunca dejes a Jesucristo afuera. Nunca dejes a Jesucristo afuera. A ver, repetimos las 7 juntos. No descuides tu primer amor. Sé fiel hasta la muerte. No toleres lo que a Dios no le agrada. Crece constantemente. No te despegues del Espíritu Santo. No pierdas lo que tienes. Nunca dejes a Jesucristo afuera. Denle un aplauso al Señor. Bueno, de esta manera ya dejamos concluida la serie de cartas a la iglesia y vamos a iniciar una nueva serie para este mes de marzo. Y esta serie se llama Los Pilares de la Iglesia. Los Pilares de la Iglesia. Ya hemos leído Hechos 2:42 y Hechos 2:42 nos habla de estos 4 pilares. Dice: perseveraban en la doctrina o enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva, bueno, se le llama así por ser la primera comunidad cristiana. Después de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, inicia la era de la iglesia. Y esta iglesia es la primera comunidad cristiana en existir en el mundo. Por eso le llamamos la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva es el ejemplo claro de por qué a la iglesia se le compara con un edificio, ya que la iglesia primitiva se apoyaba sobre 4 pilares importantes. Nosotros encontramos en la iglesia primitiva cómo debería de ser la iglesia. Hoy hay un concepto de iglesia contemporánea.
La iglesia contemporánea tiene como centro el agradar a la iglesia, agradar a la concurrencia. Todo lo que se hace es para que la iglesia esté a gusto. Y realmente la iglesia contemporánea debería de tener los fundamentos de la iglesia primitiva, porque esos son los fundamentos que el Señor estableció. Entonces la iglesia se apoyaba sobre estos 4 pilares fundamentales, lo que la mantenía sólida, la mantenía de pie y la mantenía cumpliendo los propósitos para los cuales fue establecida la iglesia. Estos 4 pilares son la enseñanza de los apóstoles, la comunión unos con otros, la adoración y la oración. Sobre estos 4 pilares se fundamentó la iglesia primitiva y se debe seguir fundamentando hoy la iglesia contemporánea. Entonces, hoy vamos a iniciar nuestra serie hablando del primer pilar, que es la enseñanza de los apóstoles. La iglesia empezó fundamentándose en la enseñanza de los apóstoles. Si ustedes recuerdan, en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Ellos lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Pero toda su enseñanza se basaba en la experiencia de haber oído y de haber visto a Jesucristo de forma viva, haberlo experimentado, haber estado con Él, haber aprendido de Él directamente. Por tanto, vamos a ver algunas características de las enseñanzas de los apóstoles. Primera característica: era una enseñanza cristocéntrica. La enseñanza o doctrina de los apóstoles era cristocéntrica. El enfoque absoluto era Jesucristo. El enfoque debe seguir siendo Jesucristo. La iglesia jamás debe ser iglesiocéntrica ni pastorcéntrica. O sea que el centro de la iglesia no puede ser el pastor. No puede ser la iglesia misma. Debe ser Jesucristo. Debe ser Jesucristo. Nunca debemos de dejar de enfocar a Jesucristo, su divinidad, su encarnación, sus enseñanzas de primera mano, su crucifixión y fundamentalmente su resurrección. Jesucristo es el centro de la iglesia. La enseñanza de Jesucristo es centro de la iglesia. ¿Cuándo te das cuenta de que perdiste el enfoque? Cuando sacas a Jesucristo. Cuando empiezas a darte cuenta que las enseñanzas de Jesucristo, sus demandas, sus promesas,
forma de ver las cosas, con tu forma de ver la Biblia, con tu forma de entenderla. Cuando todo lo de Jesús choca con tus conceptos, entonces ya Jesucristo quedó fuera. Segunda característica: autoridad divina. Los apóstoles predicaban con la autoridad delegada de Jesucristo y por tanto transmitían no sus propias ideas, sino las ideas de Jesús que fueron dadas a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia. Y había autoridad. Había autoridad. Nosotros vemos a Jesús predicar con autoridad. Los apóstoles predicaban con autoridad. Jesucristo predicaba con señales y prodigios. Los apóstoles predicaban con señales y prodigios. Y después nosotros vemos a la iglesia predicar con señales y prodigios. Porque la autoridad de Dios estuvo sobre Jesucristo, estuvo sobre los apóstoles, estuvo y debe de seguir manteniéndose sobre la vida de sus hijos. Mire que yo no puedo entender que el Espíritu Santo haya sido uno en el Antiguo Testamento y en la época apostólica, y que sea otro. No puede ser otro Espíritu Santo, ni que se haya devaluado, ni que perdió su poder. Una de las virtudes de Dios, una de las perfecciones de Dios, es que Dios es inmutable. Él nunca cambia. No cambió en el pasado, no cambia en el presente y no cambiará nunca. Él es el Señor. La enseñanza de los apóstoles está basada en la salvación y la gracia. Se centraba en el perdón de los pecados a través de la fe en Cristo Jesús. Y sigue siendo hoy lo mismo. No hay nadie más que perdone pecados sino Dios. Y si Jesús perdona los pecados es porque Él es Dios. El enfoque de la enseñanza es el reino de Dios. Los apóstoles proclamaban el establecimiento del reino de Dios y la soberanía de Jesús como Señor. Entonces la enseñanza de los apóstoles nos dice que Jesús es nuestro Señor. Nuestro Señor. El Señor Jesucristo decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? Y no hacen lo que yo les digo. No hacen lo que yo les mando. El señorío de Jesucristo se establece sobre cada miembro de la iglesia cuando estos están dispuestos a obedecer todo lo que Él diga, todo lo que Él enseñe al pie de la letra. Porque cuando no es así, entonces nuestra idea del señorío de Cristo es algo cuestionable. Dice el Señor: bueno, ¿por qué me llaman Señor? Si me llamaran Señor,
realmente y sinceramente ustedes estarían haciendo lo que yo les digo. Pero cuando no lo hacemos, entonces se nos cuestiona, ¿por qué me llaman así si no hacen lo que yo les mando? Entonces la enseñanza de los apóstoles está enfocada en el reino de Dios y en el señorío de Jesucristo. Otra característica de la enseñanza de los apóstoles es la promoción de la piedad y la vida recta. Promoción de la piedad y la vida recta. O sea que no era solamente teórica, sino práctica. La enseñanza de los apóstoles no era solamente teórica, era práctica. Hoy en día, ¿cómo es la enseñanza de los apóstoles? Igual. Es teórica y es práctica. Y todo lo que se nos enseña no se debe de quedar solamente en teoría, sino que tiene que aterrizar en la práctica. De esa manera funciona el Evangelio. Todo lo que yo aprendo, lo practico. Todo lo que se me enseña y está bien fundamentado en la Biblia, eso hago. Si se me enseña algo que no tiene fundamento bíblico, entonces no lo hago. ¿Sí? Pero está en la Biblia, tiene fundamento. Entonces yo tengo que hacerlo, porque eso es lo que me va a dar una vida espiritual firme durante toda mi vida. Otra característica de la enseñanza de los apóstoles es que era persuasiva y confrontativa. Era persuasiva, pero también era, ¿qué? Era confrontativa. Nosotros debemos predicar a Jesucristo y Jesucristo persuade a la gente. Y habla con ternura a algunos y confronta a otros. Pero siempre el deseo del corazón de Jesús es que ninguno se pierda, es que ninguno se extravíe, es que todos caminen en su verdad. Luego tenemos ahí a Juan el Bautista. Y la enseñanza de Juan el Bautista no era una enseñanza suave, era una enseñanza confrontativa, dura, fuerte. Yo creo que si Juan el Bautista se parara a predicar hoy en la iglesia contemporánea, yo creo que se le vacía la iglesia. Se va la gente. Imagine usted al pastor Juan el Bautista diciendo, ¿cómo? ¿Cómo les decía? Generación de víboras. No, creo que yo soy el primero que va a salir. Mensaje fuerte. Entonces el Evangelio es persuasivo y es confrontativo. Y nosotros encontramos a Jesús en esa línea, encontramos a Juan Bautista en esa línea y encontramos a los apóstoles en esa línea. Cuando Pablo ve que Elimas está estorbando al procónsul, lo confronta, y no solamente lo confronta, lo deja ciego, porque está estorbando que el mensaje del Evangelio llegue al corazón del procónsul.
Y entonces la palabra no solo es dura. La palabra pone una sanción y lo deja ciego. Entonces, cuando hablamos de la enseñanza de los apóstoles, hablamos de una enseñanza con estas características. La primera es que Jesús es el centro. Jesús es el centro, no es nadie más. No hay un personaje a quien seguir que no sea Jesucristo. Es más, ninguno de los apóstoles podríamos estar siguiendo y tener la razón en seguirlo. Ni la mamá de Jesús, ni Pedro, ni Juan, nadie más. La enseñanza de los apóstoles, vuelvo a repetir, es Cristo centro. Cristo es el centro. Que Dios nos guarde para que seamos toda la vida que el Señor nos permita vivir una iglesia donde Cristo es el centro, es el más importante, es el más grande, es a quien seguimos, es a quien adoramos, es a quien le damos la gloria a Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los seguidores de Dios, los seguidores de Jesús, los seguidores del Espíritu de Dios, tenían una fuerte relación con la palabra. Todos tenían una fuerte relación con la palabra. Usted ve la gente del Antiguo Testamento y ellos estaban profundamente relacionados con la palabra. Es en el Antiguo Testamento donde el Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra sale primero de la boca de Dios, llega al corazón de sus siervos y sus siervos vuelven a hablar la palabra de Dios, de tal manera que la palabra de Dios llegue a la iglesia para ser edificada y llegue al inconverso para convencerlo de su pecado y traerlos a los pies de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hablamos de la iglesia y su relación con la palabra. Yo quiero que busque Esdras 7:10, por favor. Decía yo que esto se ve desde el Antiguo Testamento. ¿Ya lo tienen? Aquí nos habla de un personaje llamado Esdras. Y miren qué hermosa relación tenía Esdras con la palabra. Dice, porque Esdras entonces, ¿cuál es la primera relación de la iglesia, de sus siervos, de sus discípulos con la palabra? La iglesia debe preparar su corazón. Necesitamos en primer lugar preparar nuestro corazón. Miren, yo me doy cuenta que en la Biblia hay referentes
en el Antiguo Testamento un referente de poder. ¿Sí lo tiene? ¿Usted qué me va a decir? A ver. Un referente de poder. O sea, un hombre o una mujer que manifestaban poder en el Antiguo Testamento. Ahí está. Las 10 plagas de Egipto. Las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto. Pero ¿a quién usó Dios ahí? A Moisés. ¿Verdad? Moisés manifiesta poder en ese contexto. ¿Quién más? Poder. Elías. Aquí está. Se dice presente. ¿Quién más vemos con poder en el Nuevo Testamento? A Pablo, a Pedro, que con la sombra va. Y cuando hablamos de un referente en vida recta, ¿quién viene a su mente? ¿Del antiguo o del nuevo? José, Daniel, son referentes. Pero cuando hablamos de un referente con respecto a la palabra, debemos de tomar en cuenta a Esdras. Porque Esdras en su relación con la palabra estaba muy correcto. Antes de estudiar, antes de escudriñar, antes de obedecer o antes de enseñar la palabra, Esdras lo que hizo fue preparar su corazón. Primero preparó su corazón. Ahí está. Preparó su corazón para hacer 3 cosas con relación a la palabra: estudiar, obedecer y enseñar. Se preparó su corazón para estudiar la palabra, para obedecer la palabra y para enseñar la palabra. Sí. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que para leer la palabra del Señor necesitamos preparar ¿qué? Necesitamos preparar nuestro corazón. Preparar nuestro corazón tiene que ver con alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Alinear nuestro corazón con el pensamiento de Dios. Alinear nuestro corazón con el actuar de Dios. Imagínese usted, ¿qué pasa si no? ¿Qué podría pasar? Vamos a tratar de contestar esto. ¿Qué podría pasar cuando no preparamos nuestro corazón para estudiar la palabra? Tiene la libertad de No sé. ¿no entendemos? No que sí o lo que hablan, pero no entiendo. ¿Qué más? No transforma nuestro corazón. No. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que podemos entender lo que no quiere decir y vamos a distorsionar la palabra. Que la palabra no va a ser eco en nuestro corazón. La palabra hebrea traducida como estudiar significa recorrer un lugar con frecuencia. Estás yendo y viniendo. Recorrer un lugar con frecuencia, con
tienen ese don del Espíritu Santo, que leen la palabra y dicen, ya lo entendí. ¿O cuántos son como yo que leo No lo veo. y digo, no entiendo? Ah, Leo ah, y leo y vuelvo a leer el mismo versículo. Leo el contexto, el anterior y el posterior, me voy a otros versículos de la Biblia y al final encuentro un poco de luz sobre lo que quiere decir. ya. Entonces, estudiar quiere decir recorrer con frecuencia. Recorrer en este caso la Escritura con frecuencia, ir y venir, analizar. La Biblia ocupa analizar, indagar, inquirir. Ya. ¿Sí? La palabra del Señor ocupa estas palabras: inquirir, indagar, escudriñar. Inquirir quiere decir investigar, preferentemente con preguntas. Indagar, escudriñar. Mire, quiero que vea este versículo. Primera de Pedro 1:10. Una de las acepciones para inquirir es hacer hoyos. Hacer hoyos como buscando un tesoro. Ahora, primera de Pedro, dije, 1:10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos profetizaron, pero no entendieron. ¿Y qué hicieron? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca del tema de la salvación. Y ellos estaban recibiendo la revelación de primera mano, pero tuvieron que indagar. Y eso con diligencia, para poder entender lo que el Espíritu Santo les estaba hablando. Juan 5:39 dice: escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Entonces, ¿cuál es la primera relación con la palabra? Estudiar la palabra. Usted tiene que relacionarse con la palabra. ¿Cómo? Estudiando. Y para estudiar, prepare su corazón. Prepare su corazón y libérelo de ideas preconcebidas. Prepare su corazón para que no haya pecado en su corazón. Y no se dedique a buscar excusas en la palabra que lo liberen de sus culpas o de su pecado. Segundo, obedecer. Esdras no preparó solo su corazón para estudiar la palabra, sino también se comprometió a obedecer
y aterrizar en su vida personal todo lo que aprendía. ¿Cuánto de lo que usted sabe lo practica? Dígame algo. Diga 100%, 70, 40, 30, punto 0,000001%. Entonces, no solamente se trata de preparar el corazón para estudiar, se trata de preparar el corazón para obedecer. Para obedecer. Cuando nosotros ya estudiamos, ya indagamos, ya inquirimos, ya escarbamos en la palabra y ya oramos pidiéndole a Dios que nos revele lo que Él quiere revelarnos. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a obedecer lo que dice. Voy a hacer lo que el Señor dice. Voy a hacer lo que el Señor dice. Mire, cuando usted lee algo y no lo practica, lo más fácil es que se le olvide. Cuando usted lee, lo practica y además lo enseña, entonces los conceptos se empiezan a arraigar firmemente en su mente y empiezan a ser una tremenda convicción. Veamos Lucas 8:21, por favor. Lucas 8:21. Ya lo tienen. Como dice. Mire lo que el Señor está diciendo. Cuando le dijeron, ¿sabe qué? Les dicen a sus familiares, Jesús está fuera de sí, está como loco, está hablando cosas que no entendemos, vayan por él. Y la mamá y los hermanos de Jesús van por él y le dicen, tu madre y tus hermanos están aquí, están buscando. Y el Señor le dice, mi madre y mis hermanos son los que estudian la palabra de Dios. ¿Es así? No, dice los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que hacen, no los que oyen, no los que estudian, los que hacen son de la familia de Dios. Otro versículo, Santiago 1:22. Ya sospecha cuál es, ¿no? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, los que oyen la palabra y no la practican, ¿qué están haciendo? Se están engañando solitos. Los que oyen la palabra, estudian mucho la palabra, pero no obedecen la palabra, se están engañando. Se están engañando solitos. Sí. A ver, dígale por ahí al que está cerca para que llegue a alguien que le sirva. Dígale, no te engañes, solito. No te engañes, solito. Ahí está.
Muy bien. Primera, relación con la palabra, estudiar. Segunda, obedecer. Y tercera, enseñar. La palabra se estudia, se obedece y se enseña. Tú recibes la palabra. Cuando la lees, cuando la oyes, cuando la estudias, luego la aterrizas, vas en el segundo nivel. Pero hay un tercero, que es enseñar. Es enseñar. Dice cuando estábamos hablando del río del Espíritu, yo me encontré allí con el mar muerto. Y el mar muerto solo recibe aguas, pero no reparte nada. No. Y se llena de salinidad. Y no tiene vida. No. Y no reparte vida. No. No hay peces. No. Estaba viendo un video del mar muerto y los turistas están allí impactados. Y una de las cosas es porque en el mar muerto ellos se divierten acostándose sobre las aguas del mar. Pero ¿sabe qué pasa? Que no se hunden. Y entonces por acá está alguien y lo empuja y se va así de lanchita. Allá lo espera otro y se lo regresa. Mira. No intente eso hacerlo en Acapulco, en Veracruz. No hay vida, está llena de salinas, porque normalmente recibe pero no comparte. Entonces aquí el Señor dice, estudia, obedece y enseña. La palabra hebrea para enseñanza, incluye no solo la idea de educar, sino de formar, de capacitar, de instruir. El Señor Jesús, cuando Él ya termina su obra, le da una palabra a los creyentes, a sus discípulos, y usted se sabe muy bien, en Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. Es decir, el Señor hagan discípulos, pero no solo les hagan discípulos, enséñenles. Enséñenles todo lo que yo les he mandado. Enséñenles. Enséñenles. Y cuando hablamos de enseñanza, el maestro de maestros es Jesucristo. Y su enseñanza no es rebuscada, sofisticada. Su enseñanza es sencilla y entendible. Él usa parábolas, él usa otras figuras para poder enseñar. Y la gente que lo está escuchando está entendiendo bien. Cuando el Señor dice,
el sembrador salió a sembrar. Pues eran cosas con las que ellos estaban relacionados y su mente rápido las entendía. Y rápido imaginaba al sembrador sembrando el trigo. Mira. ¿Cómo está? Dijo que el reino, ¿verdad? El evangelio del reino, era como el árbol de mostaza. Y toda la gente ya estaba allí. Y le contaba de un rico hacendado que tenía 2 hijos y que uno le pidió la herencia. Y ellos ya estaban acá, imaginando todo lo que había ocurrido con el hijo pródigo. Porque la enseñanza del Señor era una enseñanza sencilla, pero era una enseñanza dinámica que atrapaba el corazón de la gente y que las personas terminaban rendidas a los pies de Cristo. Usted y yo tenemos que enseñar lo que aprendemos y tenemos que llevarle la palabra al que no conoce, al que no sabe, al que sin esa palabra se pierde, al que sin esa palabra no puede vivir correctamente, al que necesita esa enseñanza para tener un buen hogar, al que necesita esa enseñanza para tener un buen matrimonio, para desarrollar buenos hijos, el que necesita esa palabra para salir de la droga, del alcoholismo. Necesitamos llevar esa palabra al enfermo, al pobre, al que no tiene esperanza. Necesitamos enseñarles que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y que nadie puede llegar al Padre al menos que sea por Jesús. Al menos que sea por Jesús. Efesios 2:20, ya para terminar, dice esto: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La enseñanza de los apóstoles es fundamento en la iglesia, no solo primitiva, sino en la iglesia de hoy. Es pilar que sostiene la iglesia. Lo hizo en la antigüedad y lo sigue haciendo hoy. Nosotros no predicamos el nombre de una iglesia, el nombre de un pastor. Nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado y a este resucitado y a este ascendido a la misma presencia del Padre. Qué bendición estar nuevamente en la casa del Señor para alabarlo, para escuchar su palabra. La semana pasada terminamos nuestra serie Cartas a la Iglesia. Hoy estamos iniciando una nueva serie que son los pilares de la Iglesia. Te invitamos a que nos acompañes en esta serie y podamos alinearnos al corazón de Dios y restaurar, recuperar todo aquello que era un baluarte en la iglesia primitiva y que nos impulsaba a un crecimiento extraordinario y vivir una vida llena de santidad y llena de bendiciones. Así que te invitamos a seguirnos en esta nueva serie. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso
de la alabanza, la adoración, la palabra. Nuestro corazón está preparándose para recibir más de ti. Muchas gracias por tanta bendición, Señor. Muchas gracias por tu amor y bondad. Sé con cada uno de tus hijos que nos ven y nos oyen a través de estas predicaciones. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana.